Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso básico de la doctrina bautista. En la clase de hoy continuaremos estudiando otro paso más en el estado de glorificación de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la ascensión de Él, la ascensión de Cristo. Y este es el último que vamos a estudiar de esta segunda etapa o el segundo estado de Cristo. Y luego en este mismo curso vamos a tratar otro paso más en el estado de glorificación de nuestro Señor. Recordemos que la Biblia nos enseña que Jesucristo resucitó el tercer día, después de haber sido puesto en la tumba, pero Él no ascendió al cielo en ese mismo día. Hay muchas cosas que Cristo hizo entre su resurrección y su ascensión. Por ejemplo, Él se apareció, hizo apariciones. Y tenemos en la Biblia el relato de muchas apariciones de Cristo resucitado. Y es interesante notar que en ninguno de estos casos se nos dice que Jesús se mostró a algún incrédulo, sino que solamente se le apareció a los creyentes, a los que ya creían en Él. Y esto, sin duda alguna, tiene un profundo significado, porque eran justamente esos creyentes, un puñado prácticamente, los que necesitaban ser fortalecidos en su fe. Ellos habían creído en el Señor como el Hijo de Dios, pero estaban desalentados, estaban llenos de dudas. No sabían si en realidad ese Jesús que habían conocido era el Cristo, y es por esa razón que se les apareció para demostrarles así que sus esperanzas no eran injustificadas o sin fundamento. Y quiero presentarles a continuación algunas de las apariciones relatadas en la Escritura. Por ejemplo, Él se apareció a las mujeres que fueron a ver su sepulcro. Esto lo encontramos en Mateo 28:9. Se apareció a 10 de sus discípulos reunidos en Jerusalén. Por cierto, Judas no estaba y Tomás estaba ausente. Judas ya no estaba porque recordemos que él se había suicidado. Eso está en Juan 20:19, esta aparición del Señor a 10 de sus discípulos. Luego se apareció a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, en Lucas 24:15. Luego se apareció a más de 500 hermanos juntos, como dice Pablo en 1 de Corintios 15:6. Y otro objetivo de el Señor resucitado para no haber ascendido a los cielos inmediatamente de su resurrección es porque Él debía dar instrucciones. Los apóstoles especialmente necesitaban ver aún más a Cristo. Ellos habían sido llamados a predicar el Evangelio que Cristo predicó y que Cristo trajo, que Cristo hizo real, pero ellos eran hombres débiles y no sabían qué hacer o cómo debían proceder. Es por esa razón que el Señor les impartió instrucciones claras sobre sus tareas y responsabilidades. Él los animó y les hizo maravillosas promesas. Y hay dos cosas que se destacan en esas instrucciones que Cristo dio a sus discípulos. Primero, una orden evangelizadora, la orden de evangelizar, y esta orden de Jesús constituye uno de los más grandes textos de la Sagrada Escritura, al cual llamamos la Gran Comisión, el cual se encuentra en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Y gracias a esa orden de su maestro, los apóstoles recorrieron el mundo, sembrando, plantando por todas partes el glorioso evangelio. Y esta orden era algo extraordinaria para un puñado de apóstoles llenos de miedo y de ciertas dudas. Y en segundo lugar, la promesa del Espíritu Santo. Jesús no se olvidó de sus discípulos. Jesús sabía perfectamente cuál era la situación en la que ellos se encontraban, los temores que tendrían, las dudas que iban a atacar sus débiles corazones. Y es esa la razón por la cual ya antes de morir les había dicho que enviaría un consolador. Por eso, antes de ascender al cielo,
les ordenó quedarse en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Y con el poder de ese Espíritu recibirían valor para acometer la gran tarea que les esperaba, que era llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La historia de la ascensión de Cristo es simple. 40 días después de la resurrección de Jesús, sus discípulos se fueron a un monte vecino, quizá muchas veces frecuentado anteriormente por ellos, y allí el Señor Jesús les dio sus últimas instrucciones a ellos. Y delante de la mirada asombrada de estos discípulos, Jesús desapareció entre las nubes del cielo. Luego un ángel vino a sacar a esos discípulos de su estupor y anunciarles que ese mismo Jesús, en esa misma forma que se había ido, vendría algún día por segunda vez. Desearía que como conclusión de esta preciosa doctrina observáramos algunos significados de la ascensión de Cristo. En primer lugar, la ascensión de Cristo demuestra de forma clara que el cielo en realidad es un lugar. Cuando Jesús ascendió, recordemos que lo hizo en presencia de sus discípulos en forma corporal y visible. Ahora bien, si el cuerpo de Cristo fue elevado, entonces tuvo que haber ido a un sitio. No se sabe exactamente dónde está el cielo, pero es sin duda un lugar en el espacio del universo donde Dios habita de una manera especial. En segundo lugar, ya antes de su muerte, Jesús había dicho a sus discípulos que se separaría de ellos para ir a preparar lugar para ellos. Así que la ascensión de Cristo nos asegura que esta promesa se está cumpliendo. Él fue a preparar lugar para sus redimidos en las muchas mansiones celestiales. En tercer lugar, uno de los resultados más importantes de la ascensión de Cristo fue el envío del Espíritu Santo a su iglesia. Cristo debía reunirse con su Padre para recibir la recompensa por su sacrificio, y una de las recompensas acordadas era el poder enviar el Espíritu Santo. Ese Espíritu era el consolador de que había hablado Jesús y que vino a reanimar y que vino a dar poder maravilloso a los tristes y abandonados creyentes. Otro significado importante de la ascensión para cada uno de nosotros es que Cristo subió al cielo para ser nuestro intercesor. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él nos defiende y demanda de Dios la salvación de todos aquellos que creen en Él. Y grande es su poder, por cuanto está sentado a la diestra de Dios, en lugar de privilegio y poder. Jesús tiene plenos derechos a reclamar la salvación de aquellos por quienes Él murió en la cruz. Bendita y consoladora doctrina la de la ascensión de Cristo. Que siempre esto nos lleve a mantener la fe y la esperanza en nuestro Redentor. No se olvide de resolver las preguntas que dejamos al final de cada lección, con el fin de que usted pueda profundizar e interiorizar el contenido de cada una de las lecciones. Que Dios les bendiga.